El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. El Señor es mi luz y mi salvación, porque habré de temer. Oh, 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 oh. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. El Señor es mi roca y mi torre fuerte, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. El Señor es mi ayuda en el día de prueba, porque habré de temer. Oh, 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 oh. Él me esconderá en su santuario en tiempo de temor. Me pararé a ver la victoria, las batallas del Señor. Oh, 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 oh. Amén. Yo quería, bueno, ambos queríamos compartir una palabra que Dios me dio el Salmo 91, así que la vamos a leer completo.
El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de la larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a seguir adorando al Señor. Sí. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina de Clario. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste,
presento. Quiero oír tu voz, te escucho, Señor. Mi atención te entrego, a tus pies yo espero. Aquí quiero estar, mi corazón anhela más de ti. Haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Tú eres fuego en el día, tú eres brisa en la noche, aliento en mi ser, tú sacias mi sed. No hay duda alguna de tu amor y tu afecto, no hay nada igual. Mi corazón anhela más de ti, haz algo nuevo en mí, a ti me entrego, Dios. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Oh, 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 oh. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto está. Mi corazón abierto está, Dios. Haz lo que quieras en mí. Haz tu voluntad en mí, Dios. La 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 la. Todo en mí es movido por tu amor, cautivado por tu voz. Mi deseo es conocerte más, Señor. A tus pies me rendiré y mis miedos dejaré. Transformado soy en tu presencia. Na 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 na. La 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 la.
Señor, te damos las gracias por darnos esta alabanza, Señor, por darnos esta oportunidad de alabarte, Señor, de glorificar tu nombre, de estar en comunión contigo, Señor, y por ti, para ti, Señor. Permítenos, Señor, poder alabarte, permítenos seguir alabándote siempre, seguir estando cerca de ti en tu comunión, Señor, para que estemos cada vez más llenos de tu amor, Señor, más llenos de tu querer, de tu compasión que traes hacia nosotros, Señor, para que nosotros podamos esparcir eso por nuestro mundo, Señor, por nuestro alrededor, para edificar nuestra casa, Señor, nuestro alrededor, el alrededor de nuestra casa, Señor, nuestra comunidad, para que todos puedan recibir la luz que tú nos das cada día, Señor, cada vez que nos traes aquí, Señor, para poder adorarte, cada vez que nos traes para poder recibir tu palabra, Señor, aquella palabra que nos da gracia, que nos da conocimiento, que nos da rectitud, Señor, que nos ensancha nuestro corazón, Señor. Así que te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tu nombre y para ti, Señor. Amén. Hermanos, les quería compartir, hermanos y hermanas, les quería compartir un trozo del Salmo 119 que Dios puso en mi corazón, que este salmo fue compartido a través de Dios por el hermano Eduardo. El hermano Eduardo me recomendó que yo pudiera leer este salmo, que lo pudiera estudiar, porque tiene harta verdad de lo que es la palabra y lo que nos trae la palabra y la importancia de poder buscarlo a través del arma que Él nos tiene aquí en este mundo, que es la Biblia, su escritura, su palabra. Así que les quiero compartir este fragmento. Es el Salmo 119, versículo 137 al 144. Dice: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Amén. Y como les comentaba, hermanos, esta palabra nos habla de eso, de poder buscar a Dios a través de sus recomendaciones, de su recomendación de palabra, de recordar siempre sus mandamientos y de vivir cerca de Él, y Él nos va a traer justicia y vida siempre. Así que vamos a seguir adorando al Señor y agradeciendo por su palabra que siempre nos comparte. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren verdaderamente que Dios nos muestre el cielo? Y aquí está a tu lado, levanta tu mano, porque el cielo está aquí en ese momento. Hoy declaramos que ángeles cantan literalmente en este lugar. Hoy abrimos la puerta de nuestros corazones. Ángeles del cielo vengan a cantar. Se escuchan sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie toca. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como a Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo, trae aquí el cielo.
del cielo vengan a cantar. Se escuchen sus voces en este lugar. Se escuchen sus voces en este lugar. Aunque parezca locura, aunque sé que no es normal, por la fe sucederá. Cosas invisibles que nadie ha tocado, sonidos del cielo que nadie ha escuchado, cosas que no son normales, cosas sobrenaturales, por la fe sucederá. Abre nuestros ojos como Eliseo, muéstranos el cielo, muéstranos el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, trae aquí el cielo, trae aquí el cielo. Ante la presencia del Señor, no hay demonio que pueda resistir el poder y la gloria del Espíritu. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sí, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Sí, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay. El cielo aquí está. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Y se escucha. Trae aquí. Oh, inúndanos de tu gloria. Inúndanos de. Trae aquí el cielo. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte. El cielo, ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Que se escuche, inúndanos de tu gloria. Yeah, yeah, inúndanos. Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, hermanos, le queremos dar el paso al hermano Eduardo, pero primero queremos orar por él para que nos pueda compartir la palabra que Dios le ha entregado y que aquella palabra pueda llegar a nosotros, nos dé entendimiento, nos vivifique, nos glorifique y también al Señor. Así que, Señor, te damos las gracias por permitirnos, Señor, coordinar este culto, por permitirnos adorarte, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí
para poder escuchar la palabra que nos vas a transmitir a través del hermano Eduardo, para que nosotros podamos entender lo que nos quiera transmitir, Señor. Te pedimos que por favor tu Espíritu nos llene, Señor, nos inunde nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, para que podamos entender de buena forma aquello que nos va a transmitir el hermano Eduardo. También te pedimos por él, Señor, para que tú te presentes en él, bajes y entres a su cuerpo, Señor, para que hables tú a través de su boca, Señor, nos compartas tú esta palabra y uses al hermano Eduardo para que llegue a nuestros corazones, para que llegue a nuestras mentes, que abra nuestro entendimiento, que abra su entendimiento y que le permitas a él compartir fluidamente lo que tú nos traes y que nos llene a todos por igual, Señor. Así que te damos las gracias por presentarte aquí para poder alabarte cada vez más cerca, para estar cerca de ti en una comunión. Así que te pedimos, Señor, que nos llenes de ti nuevamente y que use al hermano Eduardo en aquello que tú le has permitido y entrenado durante su vida, Señor. Así que gracias, Señor. Amén. Amén, hermano. Dios los bendiga mucho. Realmente Dios los bendiga grandemente, hermano. Realmente da para mí un gozo ver lo que Dios ha hecho en todos nosotros. Es un gozo ver cómo Dios nos ha hecho crecer a todos. Y eso realmente es un privilegio poder ver lo que Dios ha hecho en sus vidas y en tan poco tiempo. Y que Dios los siga bendiciendo, que los siga haciendo crecer aún más, que abunde su gracia sobre ustedes y que los fortalezca cada vez más. A todos los que estamos conectados y obviamente también los que van a ver el video. Un saludo para todos, hermanos, para mi madre, para todos, para los hermanos que están conectados, para todos. Dios los bendiga mucho. Bueno, hermanos, vamos a ver un tema, ¿cierto? Que un tema quizás más actualizado, en el sentido de que vamos a hablar de algunas cosas que están pasando hoy en día. De algunas cosas que estamos viviendo, ¿cierto?, en el día de hoy. Y principalmente con el tema del mundo. Vamos a ver, para empezar les voy a pedir si alguien puede buscar y leer Romanos 12:2, que sé que es un versículo que yo uso harto, pero créanme que es importante poder compartirlo especialmente para lo que vamos a hablar ahora. Si alguien lo puede buscar y leer, por favor. Amén, hermano. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Entonces, es importante ver, ¿cierto?, que Dios nos habla por medio de su palabra, y no tan solamente en este versículo bíblico, sino en muchos otros, nos habla de que es necesario no conformarnos a este siglo o a este mundo, como dice, ¿cierto?, la versión que tú viste, ¿cierto?, a este mundo, a este siglo o a esta era que nos ha tocado vivir. Por lo tanto, nosotros tenemos que saber de que hemos sido, ¿cierto?, educados en cierta manera, o, ¿cómo podríamos decirlo?, formados hasta cierto punto durante toda nuestra vida, antes de conocer al Señor Jesucristo, prácticamente por el mundo. Y si uno se va, ¿cierto?, a la parte más específica, ¿cierto?, el mundo, ¿cierto?, está dominado por Satanás, como ya hemos visto, ¿cierto?, muchas veces. Y quería hablar de un tema que nombramos ayer en el estudio. Quería buscarles el versículo bíblico que habla sobre
el anticristo en Daniel. Déjeme buscar. En Daniel, donde dice de que el anticristo o esta bestia, ¿cierto? Cambiará o pensará en mudar los tiempos. A ver si alguien me puede ayudar a buscarlo, porque justamente estaba buscando ese versículo bíblico. A ver si está la Vale por ahí, que me ayude, por favor. Yo lo estaba buscando en Daniel 7, pero no sé si sale ahí, parece que no. El tema está de que hoy en día, ¿cierto? El mundo está cambiando. Bueno, siempre ha estado cambiando, pero cada vez ha estado estando cada vez más lejos de Dios. Entonces yo hoy día, ¿cierto? Estaba pensando, ¿cierto? Con mi hijo, porque ¿cómo uno puede vivir una experiencia así? Yo hoy día le estaba dando gracias a Dios por el privilegio de poder ser padre. Y realmente es maravilloso tener esta oportunidad. Entonces, tengo una compañera en el trabajo, una de las personas, gracias, Daniel 725, gracias, ¿cierto? Una persona de las que llama, ¿cierto? Que tiene una hija que debe de tener alrededor de 12 años, ¿cierto? Y ella se esmera, ¿cierto? Porque el otro día, ¿cierto? Que tenía que ir al colegio para hacer una presentación, ¿cierto? Y se fue antes, pese a que esa hora antes, ¿cierto? Porque se fue, se la iban a descontar del sueldo, ¿cierto? Y todo lo demás. Y es una persona que anda, ¿cierto? Con la pañoleta verde, ¿cierto? Que protestando por exigir como un derecho el aborto. Entonces, es casi, ¿cómo podría decirlo? Es muy difícil para mí comprender cómo un padre, y más aún una madre, puede estar luchando a favor del aborto. O sea, partiendo por el hecho de que como un ser humano va a exigir como derecho tener la capacidad de matar a un ser inocente. Y más aún que es tu hijo y que está dentro de ti, que es parte de ti, ¿cierto? Realmente es una incongruencia tremenda, porque, hermanos, el aborto es un crimen condenado por Dios y que debería ser condenado por la sociedad, ¿cierto? Por la causa que sea, ¿cierto? Es un ser inocente, ¿cierto? El cual no debe morir y no tiene ninguna culpa de nada, por cualquier causa que sea, que es muy triste, es eh, muy complejo, ¿cierto? Muy feo, muy bajo, ¿cierto? Una mujer que reciba un abuso sexual. Nadie está diciendo que no, ¿cierto? Ella es una víctima de un crimen atroz, que es un abuso sexual, cualquiera que sea. Pero peor aún es un crimen, peor aún que ese, asesinar al bebé, ¿cierto? Dentro del vientre. Entonces, hay que convencerse, ¿cierto? Que el aborto es un crimen, ¿cierto? Eh, por lo cual, si alguien ha participado en algún tipo de aborto, si alguien ha tenido algún tipo de aborto o ha sido partidario alguna vez de promover algún tipo de aborto, necesitamos arrepentirnos, porque es un pecado, es uno de los pecados que Dios menciona con nombre y apellido que Dios aborrece. En Proverbios dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. O sea, Dios aborrece el pecado, ¿cierto? Y a las personas que persisten en el pecado, Dios las aborrece. Pero estos pecados los aborrece o encarece el aborrecimiento que tiene por estos pecados. Y uno de esos 7 que abomina su alma es las manos derramadoras de sangre inocente, lo cual incluye obviamente el aborto. Entonces,
realmente, ¿cierto? Necesitamos pedir perdón, ¿cierto? Necesitamos arrepentirnos, porque miren, hermanos, yo he sabido de maridos que prácticamente obligan o manipulan a sus esposas para hacerse un aborto. Entonces, uno puede intentar argumentar, es que fue producto de una violación, es que ya son 5 hijos que tenemos, ¿cierto? 6 más, como si sería traer otro hijo al mundo solamente, ¿cómo se llama? Para pasar hambre, porque tenemos estos 5 hijos, ¿cierto? Y no nos da. Entonces, son argumentos que suenan muy convincentes, pero de ninguna forma, por muy cierto que sea, por muy verdad que sea, ¿cierto? No justifican un aborto. Entonces, este versículo bíblico de Daniel 7, 27 era, hermano, ¿cierto? No, 24, tampoco, 25, 25. 25, gracias. Está hablando de esta bestia que vio el profeta o el anticristo, ¿cierto? Como uno lo puede ver, si uno lo puede interpretar con otro versículo bíblico. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de un tiempo. Aquí está haciendo referencia cuando habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, obviamente al periodo conocido en las Escrituras como la Gran Tribulación. No es la ira de Dios, porque Dios no está descargando su ira, es el anticristo el que está haciendo lo que él pretende hacer, ¿ya? Pero vemos aquí que hay una característica, pensará en mudar los tiempos, en cambiar la ley, hablará cosas contra el Altísimo. Entonces, Jesús es claro cuando dice, vosotros sabéis distinguir, cuando habla con los fariseos, ¿cierto? Le dice, vosotros sabéis distinguir cuándo lloverá, porque veis nubes por aquí, nubes por allá, es decir, hoy va, ¿cierto?, a llover, etcétera, etcétera. Saben distinguir esas cosas y no saben distinguir en los tiempos que están viviendo. Porque no sabían distinguir que las cosas, las señales que estaban viviendo, eran manifestaciones de que el Mesías estaba en medio de ellos, de que el reino de los cielos se había acercado. Por eso que Jesús les repite tanto, el reino de los cielos se ha acercado. Por eso que cuando los mismos fariseos y todos los que estaban con ellos, ¿cierto?, empiezan a decir de que el Señor Jesucristo echaba fuera a los demonios por el mismo Belcebú, por el mismo diablo, etcétera, etcétera. Él dice, si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Por lo tanto, ¿qué les está diciendo el Señor Jesucristo? Ustedes pueden pensar, son libres de pensar que yo estoy echando fuera a los demonios, ¿cierto? Por Belcebú, por Satanás, por quien ustedes quieran, aunque advierte Jesús de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Pero lo que Él les está diciendo, que si realmente, o sea, como un cuestionamiento, ustedes pueden pensar eso, pero si realmente yo los estoy echando fuera por el dedo de Dios o por el Espíritu Santo, abran los oídos, porque eso quiere decir de que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Entonces era una frase para poder invitarlos, para poder hacerlos pensar y decir, chuta, quizás nosotros, o sea, está la posibilidad, ¿cierto?, que Jesús esté echando fuera los demonios por el Espíritu Santo. Si fuese así, significa que Dios ha manifestado su reino en medio de nosotros, que es lógico, porque el Señor Jesucristo les responde con algo lógico, no con una cuestión tan espiritual y tan profunda. Le dice, ¿cómo va a prevalecer un reino dividido contra sí mismo? ¿Cómo Satanás va a echar fuera al mismo Satanás? ¿Cierto? O sea, con algo lógico. Entonces, le dice, pero si realmente yo estoy echando fuera a los demonios por el Espíritu Santo, el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces, ¿cuál es el punto en esto? De que necesitamos discernir los tiempos que estamos viviendo y cómo el diablo ha ido preparando, este espíritu del anticristo, ha venido preparando el terreno para su manifestación.
Entonces, ¿a qué se refiere en parte con mudar los tiempos? Bueno, yo tengo algo, una ¿cómo se llama? Teoría muy personal, ¿cierto? Que, bueno, esto es algo personal. Yo no lo enseño como doctrina, ni como una verdad, ni quizás sería difícil para mí probarlo con las escrituras, pero creo que va a llegar un momento que este espíritu del anticristo o la manifestación del anticristo, va a llegar un momento, ¿cierto?, que dentro de las cosas que va a hacer que tienen que ver con este tema de cambiar los tiempos, pero yo creo que una parte quizás mínima va a ser querer cambiar los años y eliminar del calendario el antes y el después de Cristo. ¿Por qué? Porque ha ido sembrando, ¿cierto?, en la sociedad, en la cultura, en el corazón del hombre, ¿cierto? Ha ido sembrando un sentimiento antisemita, anti-Dios, ateísta, agnóstico, ¿cierto? Y todas las variantes que quieran ver que no son de Dios. Hay un amor, hay un respeto por el islamismo, por el hinduismo, por todos los sectas, ¿cierto? Y religiones que hay, menos por el cristianismo. Por el cristianismo hay un aborrecimiento, entonces hay que tener dos dedos de frente para darse cuenta de que algo está pasando, ¿cierto? Es como el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, sabéis distinguir, ¿cierto?, cuándo va a llover, pero ¿cómo no distinguir los tiempos en que estáis viviendo? Entonces, vemos un amor, un respeto por los islámicos, cómo los defienden, porque son las víctimas, porque son las víctimas, ¿cierto? Todo lo demás, por el hindú, ¿cierto? Que cuando ellos hablan de que Dios es esto, Dios es esto otro, sí, y van para allá, cierto, participan, ¿cierto?, en sus ritos y las cadenas que andan trayendo para la suerte, para el amor, todo lo demás, pero son ateos. Entonces, pero hay un sentimiento, ¿cierto?, que se va en contra del cristianismo, que se va en contra del Dios verdadero. Puedes, ¿cierto?, recibir a cualquier otro Dios menos al Dios verdadero. Porque entonces hay que ser, hay que estar simplemente en su juicio cabal para darse cuenta si uno hace, ¿cómo se llama?, un análisis para darse cuenta de que algo raro está pasando. Porque si fuese un sentimiento natural, ¿cierto?, habría una aceptación por todas las religiones. Pero cuando se habla del Evangelio, del Dios verdadero, hay un rechazo. Entonces, algo hay detrás. Y ese es el espíritu del anticristo. El espíritu del mundo, el príncipe de la potestad del aire, Satanás mismo, el maligno, como ustedes lo quieran llamar. Entonces, vemos de que, bueno, esto es algo, ¿cierto?, personal, que yo creo que va a llegar un momento que va a ser cambiado la forma de medir los años y el tiempo, ¿cierto? Donde ya no se va a hacer un antes y un después de Cristo, sino que quizás se va a hacer un conteo desde cierto punto, que estamos en el año 1.000.000 y tanto, o en el año 4.000 y tanto, desde la invención de la escritura, etcétera, etcétera, no tengo idea. Pero esa es mi convicción, ¿cierto?, desde hace algún tiempo atrás, ¿cierto?, que puede pasar como no puede pasar. Esto es algo que no enseño en realidad, y que no es una profecía tampoco, ¿ya? Es simplemente un punto de vista. En mudar los tiempos y en cambiar la ley. Y lo que estábamos conversando ayer de que ese cambiar la ley no es simplemente tratar de cambiar la Biblia, aunque en parte sí tiene mucho que ver, sino cambiar la ley que rige, ¿cierto?, la sociedad, la cultura, la moral. Porque, hermanos, muchas constituciones en muchos países fueron basadas en la Biblia. Sin ir más lejos, Chile. Muchas cosas fueron basadas, ¿cierto?, en las constituciones que ha tenido Chile, ¿cierto? Algunas cosas fueron basadas, ¿cierto?, no en su perfección, obviamente, ¿cierto?, pero algunas cosas han sido basadas en las constituciones desde el principio, ¿cierto?, hasta ahora. Algunas cosas, no todas, han sido basadas en algunas interpretaciones de la escritura, intentando hacer las cosas o guiarse por ley universal de la Biblia. Una de las constituciones que quizás se intentó apegar más a las escrituras, ¿cierto?, en su tiempo fue la Constitución de los Estados Unidos, ¿cierto?, con sus defectos, obviamente, ¿cierto?, intentando, ¿cierto? Sí, es más, el tema
de la pena de muerte, ¿cierto? Y de los derechos, ¿cierto? Y todo lo demás, fueron quizás interpretaciones exageradas, quizás cerradas o no, pero fue un intento de guiarse por lo que decía en las escrituras. Incluso tengo entendido que en Estados Unidos, hasta el día de hoy, o quizás hasta hace muy poco, aún se jura por Dios. Aquí en Chile ya, ¿cierto?, que no se hace, ¿cierto? Cuando se hace el juramento para ser un presidente, pero hasta hace algunos años sí se hacía. Entonces, vemos de que esa influencia que ha tenido el Evangelio en el mundo entero, ¿cierto? El espíritu del anticristo ha preparado, ¿cierto?, a una antesala, una plataforma para su manifestación, ¿cierto?, cambiando la ley de Dios en el corazón del hombre. Porque puede estar escrita en un papel, etcétera, etcétera, pero ¿qué es dónde ha estado trabajando Satanás? En el corazón del hombre. Desgraciadamente, muchas veces usando la ciencia, usando la tecnología, usando la psicología, la psiquiatría, ¿cierto? La medicina muchas veces, usándola para un propósito errado, para engañar, ¿cierto? No es que toda la medicina sea mala, no es que todas esas cosas sean malas, sino usándola, ¿cierto?, para engañar a las naciones. Vemos de que Satanás engaña al mundo entero, ¿cierto? Es el engañador del mundo entero. La Biblia lo dice claramente, y no solo una vez, que él es el engañador, que engaña al mundo entero, ¿cierto? Entonces, ha usado todas esas cosas, la inteligencia del hombre, el intelecto del hombre, los avances del hombre, ¿cierto?, para pervertir la sociedad, para cambiar el sentido común, que es lo que estábamos conversando ayer. Entonces, ¿cómo poder cambiar? Y voy a enfocarme solo en el tema de, ¿cierto?, el aborto un poco, aunque esto es más macro, pero para no hacer esto tan largo, ¿cierto? ¿Cómo poder pensar que es un derecho? ¿Cómo poder luchar? ¿Cómo poder sentirme aliviado o aliviada como mujer o como un hombre, ¿cierto? De que, pero voy a ir al punto, ¿cierto?, de una mujer que no es un ataque contra el género, ¿cierto? Sino que realmente, porque ellas son las que están luchando por su derecho a abortar. Entonces, ¿cómo yo voy a poder concebir eso como un derecho? Y ahí vemos el trabajo que ha venido haciendo Satanás, el espíritu del anticristo, sobre la sociedad, sobre las generaciones, multiplicando la maldición, porque hermanos, si la maldición no se rompe, se multiplica. Si un niño nace con una maldición de fornicación, ya viene con una maldición heredada, como ya hemos visto en las causas de contaminación espiritual, las maldiciones, ¿cierto?, todo lo demás. Ya hemos visto, ¿cierto?, el tema de la maldición. Entonces viene con una maldición y esa maldición, ¿cierto?, promueve a que esa persona caiga en el mismo pecado y la maldición se va multiplicando. Es como si yo tiro una bola de nieve, ¿cierto?, en un cerro muy grande, tiro así, ¿cierto?, una bola de nieve, esta bola se va agrandando, 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 cada vez que va cayendo más. Entonces, ¿cómo se va multiplicando, degenerando el carácter, la moral, la genética del ser humano? Entonces, ¿cómo es posible en el juicio cabal de un ser humano pedir como derecho matar a tu hijo en tu vientre? ¿Cómo te vas a poder sentir feliz? ¿Cómo vas a poder pensar que eso es una libertad? De sentirte libre de decidir si tu hijo que está en tu vientre muere o vive. Y podríamos entrar a ver eso desde una profundidad muy grande, ¿cierto?, de las heridas de la autoridad, ¿cierto?, de la rebelión interna que yo busco en realidad, ¿cierto?, ser libre de cualquier persona que me diga lo que debo hacer y lo que no debo hacer, y yo soy el único que decide lo que está bien y lo que está mal. Por lo tanto, yo soy el único que decide si mi hijo que está en mi vientre vive o muere, porque no me puede decir una sociedad, ¿cierto?, con líderes que prácticamente son todos hombres, no me puede imponer que no puedo matar a mi hijo. Entonces,
Eso viene un trabajo de siglos, de herir a la mujer, de haber una subyugación, un aprovechamiento, ¿cierto? Y muchas otras cosas más, aparte de la rebelión intrínseca que viene, ¿cierto?, en la naturaleza pecaminosa tanto del hombre como de la mujer, de rebelarse en contra de Dios. Entonces, ahí vemos cómo va cambiando la ley, cómo va cambiando la moral, cómo va cambiando el sentido común. Entonces, muchas veces uno conversa con gente, cosas que uno podría incluso entender con razonamientos lógicos, y ya no es concebible, porque hay una generación cambiada, una mente cambiada. Por eso que el primer versículo bíblico que vimos en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo. Y eso habla obviamente de nuestra tarea como cristianos de desconformarnos de este mundo, pero también dice de que el mundo conforma, el mundo forma, obviamente para mal. Porque si vamos a Primera de Juan, ¿cierto? 2, vamos a ver de que el que ama al mundo, ¿cierto?, no tiene nada de Dios, que el mundo no tiene nada de Dios. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, ¿cierto?, la soberbia de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que todas esas cosas conforman a las personas, las forman. Y eso dice en Romanos 12:2, de que este mundo forma, de que este mundo tiene influencia. Por eso que ayer yo les hablaba de que cuando estábamos viendo lo de Adán, ¿cierto?, de que la naturaleza carnal es aliada de Satanás, porque tiene el mismo principio del pecado de Satanás, la rebelión, la desobediencia. Entonces, vemos de que realmente nosotros debemos desconformarnos y ver cómo este espíritu del anticristo está obrando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ser luz, prepararnos, tener más comunión con Dios, buscar más intensamente de Dios, prepararnos, estar listos, estar formándonos constantemente para ser personas que estén dispuestas a servir a Dios y que podamos discernir la voz del Espíritu Santo para hacer lo que debamos de hacer en el momento y de la forma correcta. Porque hay tiempo para todo. Lo importante es discernir cuándo y cómo hacer las cosas que Dios desea. Y para eso debo saber lo que Dios desea. Conocer a mi Dios. ¿Cierto? Voy a dar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Un ejemplo burdo, pero, por ejemplo, yo conozco, ¿cierto?, a mi esposa. Y es probable, ¿cierto?, que me falte más por conocer todavía. Y ella me conoce a mí. Entonces yo sé, ¿cierto?, por ejemplo, cuando le voy a comprar un, ¿cómo se llama?, helado, cuál es el helado o el sabor que a ella más le gusta. Quizás son 2 o 3, ¿cierto? Y ella también sabe. ¿Por qué? Porque nos conocemos. Eso nació de una relación, de mirar, de ver lo que ella comía, de ver, ¿cierto?, etcétera, etcétera, de poder conocerla. Así también, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, con mi hijo, ¿cierto? Ya hemos visto de que hay ciertas cosas para cuando él come, ¿cómo se llama?, que le gustan y otras cosas que no le gustan tanto. Y eso nace de verlo, qué es lo que él escoge, qué es lo que él rechaza. ¿Cuánto más con nuestro Padre? Con Dios, con el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a saber lo que a Dios le agrada? Si no es viendo lo que Él acepta y lo que Él rechaza. Por eso que en Hebreos 5:14 dice de que los maduros o los perfectos, ¿cierto?, son los cuales por el ejercicio de sus sentidos han alcanzado discernimiento sobre el bien y el mal. Entonces, a través de ejercitarme en discernir lo bueno y lo malo, y ese ejercicio es qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios desaprueba. Y eso lo voy a encontrar a través de la Escritura, eso lo voy a encontrar a través de la revelación de las Escrituras y a través de experimentar, de vivir las Escrituras en mi propia vida. Amén. Entonces, amados, necesitamos ver cómo el mundo va cambiando y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Crecer en la fe, perseverar,
Porque en el libro de Apocalipsis 12, ¿cierto? Perdón, 7, del 12 en adelante, ¿cierto? Habla de una guerra cósmica entre, ¿cierto? El diablo con sus demonios, ¿cierto? Y todo lo demás, pero dice una parte, ¿cierto? Que es importante, dice de que ellos, los cristianos, le han vencido a Satanás y a sus demonios, ¿cierto? Por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio, y que no han amado sus vidas hasta la muerte. Nosotros debemos convertirnos en personas que estén dispuestas a morir por Cristo. Y miren, esto es interesante porque para estar dispuesto a morir por Cristo necesito estar muerto, ya haber muerto. Entonces, ¿cierto? ¿Cómo es eso? Simple. Y vamos a ver el ejemplo de Pedro, ¿cierto? Pedro, cuando el Señor Jesucristo dice, tú me negarás 3 veces. Él dice, no, Señor, mi vida daré por ti, aunque todos te negaren, yo no te negaré. Nadie dice que no haya sido cierto lo que él dijo, en el sentido de que era sincero, de que él en ese momento decía de que estaba dispuesto a morir, pero en el momento que se vio enfrentado a la muerte, ¿cierto? Y viendo lo que le estaba pasando al maestro, ¿cierto? No dio su vida por Jesucristo, lo terminó negando. Y es más, terminó conformándose al mundo. Entonces, muchas veces nosotros podemos estar en esa misma condición. ¿Cómo nosotros sabemos que realmente estamos preparados para dar la vida por Jesucristo cuando ya he muerto a mí mismo? Por eso que yo ya les he dicho antes, y creo que más de una vez, ¿cierto?, de que ese versículo en Apocalipsis 7, de no amaron sus vidas hasta la muerte, no está hablando solamente o necesariamente de entregar la vida física por Cristo, sino está hablando de gente que no ama su vida antes que hacer la voluntad de Dios. Ama más hacer la voluntad de Dios que su propio beneficio. Y eso habla de negación de la carne y de amor al espíritu. De morir a mí mismo. Por eso que Jesús habla de eso, ¿cierto? De que es necesario morir, es necesario cargar la cruz. Pablo habla de que yo cada día muero, etcétera, etcétera. De que ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que es el versículo, ¿cierto? Es el versículo que se llama, veíamos ayer. Pablo también dice que si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Entonces, habla de muerte. Entonces, si yo no he muerto a mi carne, no voy a estar dispuesto a dar la vida por Jesús cuando sea necesario. No voy a estar dispuesto a ser valiente y en dar testimonio por Jesucristo cuando realmente sea necesario. Entonces, es necesario, amados, es necesario prepararnos, ¿cierto? Porque en estos tiempos, aunque parezca que uno está compartiendo, ¿cierto?, un mensaje como, pucha hermano, entonces todo va mal, no, porque mientras más abunde el pecado, dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó, ¿qué cosa? La gracia. Para los que realmente están dispuestos a crecer, va a sobreabundar la gracia. Va a sobreabundar la gracia de Dios, el poder de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios para poder hacer la voluntad de Dios, para poder manifestar el reino de Dios, para poder crecer en Cristo Jesús, para poder servirle, para poder ser parte de su propósito. Cada vez que sobreabunde el pecado, que abunde el pecado, va a sobreabundar la gracia. Muchas veces nosotros queremos que sobreabunde la gracia, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de que la gracia sobreabunda cuando el pecado está abundando, porque es necesario que la gracia sobreabunde, lo rebalse, sea más la gracia que el pecado. Entonces, vemos esa incongruencia en la sociedad. Nosotros, hermanos, vamos a tener que hablar con nuestros hijos sobre la identidad de género, sobre el aborto, sobre todas esas cosas, sobre el homosexualismo, sobre el lesbianismo. Vamos a tener que hablar con nuestros hijos antes que vayan a las escuelas. Yo le ruego a Dios que pueda tener la oportunidad de tener a mi hijo en homeschool,
¿cierto? Espero que no cambien las leyes a tal punto que no se pueda hacer, ¿cierto? Pero voy a tener, porque va a haber un momento que nos vamos a cruzar con eso. Yo no puedo ocultar a mi hijo del mundo, porque se va a relacionar con él, ¿cierto? Pero, porque es probable que si hay homeschool, una de las pruebas que haya para poder aprobar el año sea sobre identidad de género. Entonces, sí o sí va a tener que conocer del tema, y es necesario de que los padres hablen de este tema. La ideología de género, ¿cierto?, es parte de los engaños y de las manifestaciones del anticristo de querer cambiar la ley. Hablan, ¿cierto?, de que el sexo físico, que mis genitales, mi ADN, ¿cierto?, no determina mi sexualidad. Hablan de una expresión de sexualidad, un sentir de sexualidad, algo que está en el corazón, algo que está en la mente y algo que está en el área genital. Y que ninguna de esas cosas tiene por qué concordar, entre comillas, sino que depende de, ¿cierto?, lo que yo sienta, o sea, lo que yo sienta, lo que yo quiera expresar, y mis genitales no necesariamente porque yo tenga un genital, mi expresión y mi sentir debe ser, ¿cierto?, lo que dicen mis genitales. Es más, dicen de que la biología, ¿cierto?, no es la ciencia que determina la sexualidad, justamente tomándose de esto, ¿cierto?, de que no es algo biológico, es algo social, ¿cierto? Entonces dicen de que no es la biología la que, ¿cómo se llama?, lo determina cuando uno saca, ¿cierto?, el argumento de que esto es sencilla biología, sino que hablan de que no es esa ciencia la que estudia este tipo de comportamiento, sino que la sociología, la psicología, etcétera, etcétera. Cosas que realmente vemos ahí a Satanás usando instrumentos, ¿cierto?, científicos, ¿cierto?, errados, para poder cambiar la ley, para poder cambiar los tiempos, para poder cambiar el pensamiento, para poder cambiar las estructuras mentales, las estructuras de pensamiento, ¿cierto?, del ser humano, para poder influir sobre el corazón, ¿cierto?, para poder normalizar cosas que ante Dios no son normales, verlo como una normalidad, como una realidad, ¿cierto?, entregando las pruebas que la carne anhela tener, porque la carne no anhela tener las pruebas que Dios da. Entonces, vemos eso, y es necesario hablarle a nuestros hijos de esta mentira. Hablarles derechamente de eso. Mira, ¿sabes qué? En esta sociedad, en este mundo, ¿cierto?, se cree lo siguiente, que en la mente se cree esto, que en el corazón se cree esto, que la sexualidad no tiene eso. Pero la verdad es que Dios creó al hombre y la mujer, y el pecado en el ser humano, en esta humanidad, ha pervertido y ha hecho una separación, ¿cierto?, de el alma, o sea, del espíritu, el alma y del cuerpo. Porque Dios creó al ser humano para que el alma, o sea, el espíritu, el alma y el cuerpo estén alineados en el orden correcto. El espíritu tiene influencia sobre el alma tiene influencia sobre el cuerpo, y todo trabaja en una concordancia. Por lo tanto, si físicamente, si en mi ADN yo tengo un ADN XY, mi alma, ¿cierto?, debería estar alineada y gobernando o alineada con lo que se expresa en mi cuerpo, ¿cierto? Especialmente hablando del tema de la sexualidad. Una persona que es XY es un hombre, una persona que es XX es una mujer. Pero que yo siento que soy un hombre, es porque hay un problema, ¿cierto? Hay un problema en el alma, porque tú estás sintiendo algo, ¿cierto?, que no se alinea con la creación. Tus hormonas están hechas. Tu genética, tu cuerpo, tus estructuras óseas, tus estructuras moleculares, tu cantidad de células, tu cantidad de hormonas, la forma de tus caderas incluso,
por dar algo muy básico, ¿cierto? Están determinados, ¿cierto? Están determinados, ¿cierto? Por tu genética. Entonces, si tu alma está sincronizada en otra cosa, es decir, de que hay un problema, hay una desincronización que debería estar sincronizada. Denme un segundo, hermano. ¿Y cuál es el problema más grande? El alma, porque ¿dónde ataca el diablo? ¿Cierto? Justamente el alma. Espérense que se me va a descargar aquí. En el alma, la mente. Como yo, ¿cierto? O sea, les decía, Satanás cambia las estructuras del corazón o de la mente, el sentir del hombre, llevándolo a trabajar en la carne. Deme un segundo, hermano. Disculpen que me atraviese en la cámara. Espero que no se haya visto mi guatita. Que desde que estoy casado y que soy papá ha crecido abundantemente. Ya, entonces, hay una desincronía. Por partir de que hay una desincronía del espíritu. Con el espíritu muerto, ¿cierto? El alma se ha ido deteriorando, el carácter se ha ido deteriorando y ha habido un desorden, ¿cierto? Porque el alma no fue creada por Dios, ni el cuerpo, para no estar, que el alma esté sujeta al espíritu y el cuerpo esté sujeto al alma. Entonces, si vivimos a nivel del alma, ¿cierto? Y de la carne, nos vamos a encontrar con estas controversias. Pero si yo siento esto, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario que vamos a tener que hablar con nuestros hijos de estas cosas, explicarles antes de cómo son las cosas, para que sepan, para que cuando se encuentren con esta filosofía, con esta ideología, ¿cierto? Y con todas sus pruebas, digo, pseudocientíficas, ¿cierto? Porque cuando hablo de pseudocientíficas no es que no sean pruebas científicas, sino que en realidad son instrumentos científicos usados para tratar de mostrar una mentira como una verdad. Entonces, para que cuando se encuentre con todos estos argumentos que son muy convincentes a la razón humana, ya estén advertidos. Y así vamos a proteger a nuestros hijos, en parte. Porque ciertamente al final ellos son los que van a decidir cuando ya tengan su edad, ¿cierto? Pero ya les vamos a advertir, ¿cierto? Porque va a llegar un momento que esto va a ir creciendo, va a ir avanzando, ¿cierto? Entonces, de que hay que orar, hay que orar. De que hay que intentar ser influencia para que no pasen estas cosas, claro que sí, ¿cierto? Hay que hacerlo. Pero tenemos que prepararnos para estar listos para cualquier situación. Esto no significa ser un conformista. Es que ustedes son conformistas porque ya ven que todo lo malo va a pasar, entonces no oran, no actúan, entonces no. Yo digo que hay que actuar, hay que orar, hay que intervenir mientras tengamos la oportunidad de intervenir de la manera que sea. Pero saber que estar preparado para todo. Estar preparado para todo. Entonces vemos cómo el espíritu del anticristo, que la Biblia en Primera de Juan dice claramente de que en el tiempo del apóstol Juan dice, ya está operando el espíritu del anticristo en el mundo. Entonces vemos de que esto es cierto. Ha estado operando paulatinamente, preparando el terreno, preparando el camino para la manifestación de aquel inicuo, como dice Pablo. Entonces, vemos que ya está mudando la ley, que ya está alterando conceptos básicos. Y para, ¿cierto?, culminar esto, porque vimos un poco del aborto, ¿cierto?, el tema de ahora de el LGTBI, ¿cierto?, y todas esas cosas, ¿cierto?, de que realmente la creación de Dios, la imagen de Dios, ¿cierto?, es lo que determina, ¿cierto?, qué soy. Porque Dios no solamente creó el cuerpo, sino también creó el alma, para que se sujetara a el espíritu. Por eso que vino el Señor Jesucristo, para hacernos vivir, para que pasemos de muerte a vida. ¿No? Entonces, vemos que esto es una perversión, una tergiversación. Y no solamente, ¿cierto?, hablando de esto, porque esto es como algo que va a ir subiendo, el tema de la promiscuidad, ¿cierto?, todo lo demás. Esto viene con el tema de la fornicación. Un pecado de la práctica del homosexualismo es tan grave como un pecado de práctica de fornicación heterosexual.
Para Dios es fornicación y los enseña y los encierra en el mismo saco. Obviamente que el grado de contaminación que trae uno y otro es diferente, ¿cierto? Pero es tan grave uno como el otro. Entonces, cambiando esas cosas, y el último punto, ¿cierto? Es, por ejemplo, el tema de las prioridades del hombre. Estos días he estado, ¿cómo se llama?, meditando harto de que las estadísticas, por ejemplo, cuando uno ve las campanas, ¿cierto? Uno hace años atrás estaba acostumbrado a ver, ¿cierto?, de que cuando uno habla de campanas, ¿cómo se llama?, etarias o gráficos etarios, ¿cierto? Uno veía, ¿cierto?, de que la natalidad o los niños más pequeños, ¿cierto?, siempre era mayor la cantidad de niños pequeños que había con respecto a las personas de mayor edad. Era un gráfico que se iba, ¿cómo se llama?, achicando. Había una natalidad muy grande en el sentido de cuántos niños, ¿cómo se llama?, nacían por cada grupo de personas, ¿cierto? Siempre era así. Esa campana se ha ido alineando, prácticamente que ya está casi lineal. O sea, que existe la misma cantidad de ancianos que la misma cantidad de niños. Y esto no es algo en contra de los ¿cómo se llama?, ancianos, ¿cierto? Sino que cada vez están naciendo menos niños, ¿cierto? Cada vez el promedio donde las personas o donde una mujer tiene un hijo es a una edad más avanzada, especialmente los países más desarrollados o las personas que tienen más poder adquisitivo, ¿cierto? Cada vez están teniendo hijos más tarde y muchos ni siquiera están teniendo hijos. Entonces uno dice, pero es que, hermano, usted tiene que pensar aquí, ¿cierto?, que un hombre tiene que ver primero su casa y una mujer no es un objeto para tener hijos, ¿cierto?, todo lo demás, sino que también tiene que hacer su carrera, todo lo demás. Entonces vemos de que los conceptos, las prioridades, las realizaciones han cambiado. ¿Cuál es el propósito o la meta de un hombre hoy en día? ¿Cierto? Bueno, no de todo, ¿cierto?, pero alcanzar el éxito, alcanzar una estabilidad, crecer, ¿cierto?, tener un buen trabajo, ¿cierto?, y tratar de obtener el poder adquisitivo mayor que se pueda o la influencia en esta sociedad mayor que se pueda. ¿Cuál es el objetivo principal? Y hablo del hombre y de la mujer, también el mismo. Ser un profesional, estudiar más lo que pueda, crecer en conocimiento, subir de puesto, que en parte son cosas que pueden llegar, ¿cierto?, a ser sanas y muy útiles. Pero ¿cuál es el problema? Lo que siempre les he dicho, hermano, las prioridades. Y vemos cómo Satanás ha ido cambiando todo ese concepto, cambiando la ley divina. Y claro que ha cambiado la ley divina, porque ¿cuál es el propósito y el mandato principal? El primer mandato que Dios le dio al hombre y a la mujer cuando fueron creados: señoread sobre los peces del mar, fructificad. Entonces, ¿cuál es el proyecto de realización divino del hombre? Ser un esposo y ser padre. ¿Cuál es el de la mujer? Ser una esposa y ser una madre. Entonces uno dice, pero qué machista, hermano, ¿cierto? Qué machista. ¿Cierto? Qué ¿cómo se llama?, retrógrada. ¿Cómo va a pensar de que una mujer, su propósito va a ser solamente ser madre? Es que no es solamente la mujer, el hombre también. Y cuando hablo de padre, no es que tengo, ¿cierto?, un hijo y ya me realicé, cumplí mi propósito. No, ser padre no es solamente tener un hijo. Es criar al hijo, que crezca, que sea útil para Dios y para la sociedad, ¿cierto? E incluso influenciar sobre él cuando él mismo sea padre. Es un tema de vida, un propósito, dejar legado. Entonces, ¿cuál sería mi realización como hombre? ¿Cierto? Formar una familia a la imagen de lo que Dios ha establecido. Ser un esposo, ser un padre, y yo no cumplo esa meta el día que me caso, porque el día que me caso inicié mi proceso de ser esposo.
y lo voy a terminar el día que me muera yo o que se muera mi esposa. Y tampoco cumplo el propósito de ser padre cuando mi hijo nació, o cuando se va de, ¿cómo se llama? En mi casa, vivo etapas de paternidad. Pero soy padre hasta el día que yo me muera, o bueno, que espero que a nadie, ¿cómo se llama?, le pase, o quizás que mi hijo parta antes. Pero voy a cumplir mi paternidad por etapas. No sé. Ese es el propósito de un verdadero hombre de Cristo, un verdadero hombre de Dios. Pero la sociedad, este espíritu del anticristo, el diablo ha cambiado los propósitos. Por eso que los hijos nacen después de los 30 años. Miren, hermanos, yo, ¿cierto?, tuve a mi hijo, bueno, en realidad lo tuvo mi, ¿cómo se llama?, esposa. Pero mi hijo nació cuando yo tenía 32 años y mi esposa 33 años, que para mí es tarde. Obviamente uno sabe que los tiempos de Dios son perfectos, ¿cierto?, todo lo demás, pero aún así es tarde. Porque por causa de mi pecado, de mis errores, de mis rebeliones, de las maldiciones que había en mí y todo lo demás, yo no pude estar apto para formar una familia con anterioridad. Y mi esposa también. Porque estoy seguro, ¿cierto?, que si las cosas hubiesen sido diferentes, quizás yo y mi esposa hubiésemos sido padres quizás, o nos hubiésemos casado quizás mucho más jóvenes. Pero por causa de una mala guianza en la niñez, en la infancia, en la juventud, de los engaños del enemigo, de las maldiciones, de nuestros propios pecados, ¿cierto?, todo lo demás, viví un paso a la adultez desde los 18 hasta los 27 años, ¿cierto?, donde yo me tuve que rescatar de la condición en que estaba. Y le doy gracias a Dios que no fui padre antes, en esa condición en que estaba. Porque quizás dónde estaría yo, dónde estaría mi esposa y dónde estarían mis hijos en este momento. Pero ciertamente el pecado es el que retrasa las cosas. Esto no quiero decir de que este no haya sido el tiempo de Dios para casarme o para ser padre. Pero ciertamente la voluntad profunda de Dios, ¿cierto?, y su propósito más profundo sería de que el hombre se pudiera realizar, ¿cierto?, y que viviera sus etapas, ¿cierto?, en cada momento de su vida y que alcanzara la madurez lo antes posible, ¿cierto?, dentro de las etapas que tengo que vivir. Entonces, vemos, ¿cierto?, esa tergiversación, ¿cierto? Esto es algo que yo tampoco enseño como una, ¿cómo se llama?, doctrina tampoco, ¿cierto? Es algo personal. Creo yo que un matrimonio, para cumplir el mandamiento de Dios que dice, y ser fructíferos, ¿cierto?, por lo menos debería tener 3 hijos. Ser más de 2, porque yo con mi esposa somos 2. Si yo quiero fructificar multiplicados, ¿cierto?, ese producto de 2 deben salir más de 2, ¿cierto? Obviamente, esto es algo muy superficial, ¿cierto? Y no quiero que entiendan mal esto de que yo digo que cualquier persona que tenga menos de 3 hijos está mal. No, jamás. Porque cada uno tiene su propósito, cada uno tiene su tiempo, ¿cierto? Y Dios, ¿cierto?, tiene un trato personal con cada uno. Esto es algo personal, ¿cierto? Porque hay muchos, ¿cierto?, matrimonios que tienen un solo hijo o que quizás no tienen hijos, incluso hay, ¿cómo se llama?, ejemplos bíblicos, ¿cierto? Por ejemplo, Juan el Bautista en ninguna parte dice que tuvo más hermanos. Y fue un gran siervo de Dios, ¿cierto? Entonces, vemos de que no hay que condenar tampoco, ¿cierto? Sino que esto es un pensamiento nomás pensando en ese, ¿cierto?, mandamiento. Pero al punto que voy de que cómo ha ido cambiando la ley, cómo ha ido preparando la antesala del camino para la manifestación del anticristo, ¿cierto? Porque ya está operando el espíritu del anticristo en el mundo. Cada vez va a ser más manifiesto. Entonces nosotros necesitamos discernir los tiempos en que estamos viviendo. Entonces, el propósito principal de un hombre, jóvenes, especialmente ustedes 2 que están mirando, jóvenes, el propósito principal de un verdadero hombre
de Cristo, una verdadera mujer de Cristo, es la familia que Dios me ha determinado ser. Eso no quiere decir que yo no me tenga que desarrollar como persona, sino que mi desarrollo como persona debe ser necesario para poder ser un buen esposo, para poder ser un padre como Dios quiere. Hay algunos cristianos que tienen quizás un llamado a no casarse nunca. Entonces es un propósito que está, ¿cierto?, alineado con Dios, de poder influenciar, de poder hacer la voluntad de Dios. Pero un hombre y una mujer que están llamados a formar una familia, ese es uno de los propósitos personales más grandes, uno de los propósitos personales más grandes que Dios nos ha determinado. ¿Mm? Hay una pregunta de alguien, hermano. No, más que pregunta, es un comentario, así como usted dice, hermano, que nosotros los jóvenes tenemos que tener como más o menos claro cuál es el mandamiento de Dios. Y claro, nosotros, por lo menos yo que llevo poco tiempo, menos de un año, uno se va dando cuenta de, o Dios nos va dando ¿cómo se llama esto? La convicción de que tenemos que cumplir ciertos tiempos y a la vez Él mismo nos va demostrando lo que tenemos que ir cambiando. Y eso nos permite no adelantarnos ni no atrasarnos en nada y mantenernos esperando más que nada, porque por ejemplo, yo por mí o incluso por la Fernanda, nosotros decir, no, ya hagamos tal cosa y chao, y la hacemos, ¿no? Pero siempre hay algo que nos ha parado, que es el tema de que no, quizás no es el momento y tenemos que seguir esperando hasta que a los 12 nos confirme lo que queremos llegar a hacer, sea lo que sea. Entonces, es como, eso es lo más bonito dentro de todo, que como pareja de jóvenes nosotros podemos decir eso, de que Dios nos ha ido parando o acelerando en ciertos procesos, porque Él nos va guiando en todo. Y, por ejemplo, para planes que nosotros podamos llegar a tener, Él nos dice, mira, tú para primero poder hacer esto, tienes que retroceder un poquito aquí y trabajar en esto otro, y de ahí vaya a llegar a poder empezar recién en la siguiente meta que uno pueda llegar a tener. Entonces, eso es bien bonito. No sé si la quiere agregar algo. Sí, yo iba a decir como que yo más que como una pareja que entre comillas sí lo somos, nos veo más como una amistad con propósito, que es como mucho más, no sé si decirlo más profundo, pero es distinto a las parejas que vemos en el mundo, porque porque nosotros tratamos de hacer los parámetros que Dios nos pone. Cuando Dios nos dice esto no se hace. Cuando Dios dice esto sí, sí. O si no es aquí, o vayan para allá, vayan para acá. Cosa de que ahora nosotros, teniendo compañeros de la universidad, vemos que no es así en el mundo. Y hemos tenido que lidiar, yo creo, con cosas como que hacen en el mundo y que nos comandan, no, pero ¿cómo no haces esto? ¿Cómo no haces esto? Y es que mi convicción es seguir a Dios, o sea, no agradarle a ustedes. Hemos como, yo creo que eso como que igual nos ha choqueado un poco, pero intentamos seguir los parámetros de Dios y nuestro objetivo es tener una familia en Dios, es cumplir primero servir a Dios, después una familia y después todo lo que venga adelante. Y no adelantarnos a los procesos. Primero terminar nuestras cosas que son nuestro estudio y después hacer todo lo demás. Claro. Eso. Mm. Y eso es como, igual de repente cuesta, no es fácil para nadie, ¿no? Tampoco voy a decir que es fácil, todos tenemos lucha, pero es la convicción que nos da Dios. Por ejemplo, ahora nosotros la mayor convicción que nos ha dado, y nosotros perfectamente podríamos dejar la U y ponernos a trabajar y decir, no, formamos nuestra familia y chao, pero no es eso. Nosotros ambos queremos terminar la U, por ejemplo, y seguir más adelante. Ahora la FER quiere seguir estudiando su ingeniería, que es un paso más allá y una convicción que ella misma sacó. Entonces, eso, la espera y la paciencia que nos tiene que dar Dios para hacer todo lo que queremos hacer. Así que eso es bien bonito y eso queríamos compartir. Así que gracias. Amén, hermano. Justamente eso, ¿cierto? Es lo que uno habla de las prioridades, ¿cierto? Porque a ustedes Dios les ha ido enseñando las prioridades, porque por eso que yo hablo de que una de las prioridades más personales de un hombre y de una mujer, cuando hablo del tema de la sociedad, ¿cierto? Es formar una familia, porque es parte del mandamiento
que Dios le dio al hombre cuando fue creado. Pero, ¿cuál fue la primera orden? Señorear. Después dijo, y fructificaos y multiplicaos. Entonces, no es simplemente, ¿cierto?, hacer una familia, sino señorear, está hablando ahí de delegación de autoridad. Y eso tiene mucho que ver con ser formados a la imagen de Jesucristo, porque una delegación de autoridad es que yo puedo someterme a la autoridad del que me la está delegando, de que yo pueda ser digno de confianza, ¿cierto?, de un mandamiento de Dios o de una tarea que Dios me dé. Entonces, por eso, yo les he dicho, ¿cierto?, a todos, amados, ¿cierto?, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene con el ser humano? Y ustedes tienen que tenerlo claro como cristianos. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? Y yo sé que lo repito muchas veces y que he sido muy cargante con esto. Pero ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene con tu vida? Lo tienes que tener clarísimo. Sin dudar y no decirlo como una frase. Mi propósito principal, ¿cierto?, con Cristo es hacer la voluntad de Dios. Estar en la condición óptima para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? ¿Qué es lo principal que Dios quiere lograr contigo? Lo principal que Dios quiere lograr conmigo es que yo profetice, es que yo sea un pastor, es que yo sea un apóstol, que yo sirva al Señor, que yo predique a las naciones, que yo sea papá, que yo sea esposo, que yo sea esposa. No. El propósito principal que Dios tiene contigo, y esto también todo cristiano debería tenerlo clarísimo, es que Dios quiere sobre cualquier otra cosa que que formar el carácter de Jesús en ti. Y eso excede o supera ser padre, ser madre, ser esposo, ser profesional, ser buen hijo, etcétera, etcétera. Porque eso es un propósito superior, es más importante, tiene más importancia. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que todas las etapas que te toque vivir en tu vida, todas las cosas que te toque vivir, Dios las va a estar usando o te va a estar dando la oportunidad de que esa situación que estás viviendo, ya sea buena, ya sea mala, etcétera, etcétera, tú tengas la oportunidad de usarla o de dejar de que Dios la use para formar el carácter de Cristo. ¿Dónde está esto? Y con esto sí voy a terminar, hermanos, perdón, porque a veces veo los mismos videos que yo doy, ¿cierto? Y yo mismo me encuentro que muchas veces digo vamos a terminar y pasa media hora cuando ¿cierto?, el video para. Lo vamos a ver en Romanos y en más, ¿cierto? ¿Cierto? Hay veces que cuento cuántas veces digo voy a terminar y son por lo menos 4 o 5. Pero bueno, una mala costumbre que quizás tengo que ir puliendo. Romanos 8, versículo 28 y 29. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces muchas veces usamos este versículo bíblico para decir, hermano, todas las cosas que te pasen te ayudan a bien, así que no te preocupes. Pero nos olvidamos de la segunda parte. Bueno, aparte que aquí dice a los que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Pero qué propósito? Porque aquí dice conforme a su propósito, pero ¿cuál es el propósito de Dios? Por lo cual Él te está llamando y está haciendo que todas las cosas te ayuden a bien. ¿Cuál es ese bien? ¿Cuál es ese propósito? Ser pastor, ser profeta, ser evangelista, ser padre, ser esposo, echar fuera demonios, tener dones, hablar en lenguas, ver visiones, etcétera, etcétera. Leamos el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también predestinó. Y aquí está hablando del propósito, de la predestinación, de la meta, que Dios busca en la persona, usando que todas las cosas le ayuden a conseguir esta predestinación. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito principal de Dios con tu vida? Que seas hecho a la imagen de Jesucristo. Y este es uno de los versículos que lo dice, porque hay más.
Entonces, eso no quiere decir que todas las cosas que pasen necesariamente, automáticamente, te están ayudando a ser como Cristo, sino que depende de cómo tú las tomas. Por eso que yo hablo de que es una oportunidad, porque esa es la predestinación, ese es el propósito, ese es el llamado, ¿cierto? Porque Dios no tiene nada que ver con el pecado, pero Dios usa las situaciones adversas, incluso nuestros propios errores, si nosotros los tomamos con humildad, con arrepentimiento, con sencillez de corazón, ¿cierto? Dios está dispuesto a usar esa situación para hacernos crecer a la imagen de Jesucristo. Yo, en quizás algunos de los pecados más graves que cometí hace muchos años atrás, incluso siendo cristiano, ¿cierto? Dios, por su gracia, me llevó al arrepentimiento. Me humillé delante de mi Dios. Clamé por perdón, por misericordia. Y Dios pudo, eso que era tan vil, tan contaminante, que me trajo tanta maldición, tanta contaminación espiritual, tanta vergüenza, hasta el día de hoy, ¿cierto? Porque no es algo que yo diga, yo hice esto. Al contrario, me avergüenzo, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Porque son cosas que nunca debería haber hecho. Eso tan terrible, ¿cómo Dios lo pudo transformar para bien? Y ese es el milagro que hace Dios. Y Dios lo dice textualmente en el Antiguo Testamento. Dice, yo transformo la maldición en bendición. Y no solamente está hablando de que cuando alguien te lanza una maldición, Dios la transforma en bendición. Está hablando de que lo que ha sido de maldición para ti, si nosotros lo tomamos con la actitud correcta, Dios lo puede transformar en bendición. ¿Y cómo yo pude experimentar eso? Bueno, uno experimenta eso constantemente, pero solamente voy a dar esto. ¿Cómo uno puede experimentar eso? De que en este pecado vil que me apartó de Dios, que fue vil, que me trajo contaminación, consecuencia, etcétera, etcétera, yo pude conocer a profundidad el amor de mi Dios, como nunca antes lo había conocido. Y esa experiencia marcó un antes y un después en mi vida hasta el día de hoy. Pude experimentar algo impagable. No es que Dios usó el pecado para mostrarme su amor, sino que en esta situación de pecado y de depravación, ¿cierto? Y como lo queramos ver, ¿cierto? Dios usó esta situación que realmente fue de maldición, ¿cierto? Y quizás hasta por mi propia culpa, o sea, fue por mi propia culpa, ¿cierto? Dios pudo manifestar donde abundó el pecado, sobreabundó ¿qué cosa? La gracia, y pude experimentar el amor. Por eso que yo les he dicho y le he repetido muchas veces, que el hombre no puede conocer cuánto Dios lo ama si no ha conocido cuán pecador es delante de Dios. Y eso es bíblico. Lo dice en Primera de Juan. Nosotros les amamos a Él porque Él nos amó primero y en esto consiste el amor que Él dio a su Hijo por nuestros pecados. Entonces, en esa manifestación, yo conozco el amor de Dios. Y hay muchos versículos que lo hablan. Dice de que Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aún estando muertos en delitos y en pecados, ¿cierto? ¿Dónde se manifestó ese mucho amor con que Dios nos amó? Esa gran misericordia. En que nosotros estábamos muertos en delito y en pecado. Cuando te das cuenta de tu condición pecadora, de cuán pecador eres, es la oportunidad en que puedes vivir la sobreabundancia de la gracia, la misericordia y el mucho amor que Dios te tiene. Pero muchas veces no queremos reconocer nuestra condición pecadora. Aún siendo cristianos necesitamos reconocer nuestra condición pecadora para mantenernos humildes delante de Dios y afirmados, confiados en el mucho amor que Él nos tiene, que es lo que veíamos ayer también, ¿cierto?, en el estudio. Cuando, ¿cierto?, Pablo dice de que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, ¿cierto? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Era una verdad, era una certeza que se había puesto en su corazón. No era simplemente una convicción, era una certeza. Entonces, esas son las cosas, ese es el propósito principal que Dios tiene contigo. ¿Cuál es el propósito que tú debes tener con Dios? ¿Cuál es tu propósito principal en la vida? Está en Hebreos. Hebreos 10.
Obviamente estos propósitos deben de tener concordancia. Porque Dios es más importante que nosotros, por lo tanto su propósito es más importante que mi propósito, ¿cierto? Pero Dios nos muestra cuál debería ser nuestro propósito. Entonces, si el propósito de Dios más importante es formarte, que seas hecho a la imagen del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que tu carácter sea formado a la imagen del carácter de Jesús. Obviamente el propósito que debes de tener tú debe corresponder a este propósito. Si no, no estamos alineados con la perfecta voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestro ejemplo entonces? Jesucristo. Porque Dios quiere formar el carácter ¿de quién? De Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, el propósito de Jesús principal debe ser el mismo que nosotros. Porque Dios quiere que seamos como Cristo. Hebreos 10, desde el versículo 5 en adelante, dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, está hablando de el Señor Jesucristo. Sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Está hablando de la encarnación del Señor Jesucristo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí. En la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificio presente y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. ¿Cuál era el propósito principal de Jesús como hombre? Hacer la voluntad de Dios. Muchas veces, y creo que en un estudio, ¿cierto? Yo dije, o en una prédica, ¿cierto? Dije de que el propósito principal de Jesús no era morir en la cruz. Y todos me dijeron, pero hermano, está hablando una herejía, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre, ¿cierto? El propósito de Jesús como hombre era hacer la voluntad del Padre. Ese era el propósito principal, y aquí lo dice. Y es más, sigamos leyendo. Versículo 10. En la cual voluntad, la voluntad de Dios, del Padre. ¿Cuál era la voluntad del Padre? Somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha solo una vez para siempre. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Que Jesucristo muriera crucificado y ofrecerlo como sacrificio por la humanidad. Y eso lo dice Isaías 53, de que a Dios le plació que en Jesucristo fuesen cargados los pecados, que Él padeciera por el pecado, etcétera, etcétera. Ahí está hablando de que fue la voluntad del Padre. Entonces, ¿cuál fue el propósito? Por eso que muchas veces desenfocamos las cosas. Jesús no vino, ¿cierto?, a decir, ya, mi propósito es morir en la cruz, ¿cierto? Así que ese es mi propósito, ya, Señor, yo voy a hacer todo lo posible por morir en la cruz. Él vino a hacer la voluntad de Dios, y eso es lo que lo llevó en un camino de perfección. La voluntad de Dios era, ¿cierto?, vivir, esperar. A los 30 años, Dios le dijo, ahora inicia el ministerio, lo bautizó, lo llenó del Espíritu Santo, pasaron más o menos 3 años, ¿cierto? Y le dijo, ahora es el momento. Quiero que no te resistas, que te entregues, que enmudezcas, cosas que ya estaban escritas en las Escrituras y que el Señor Jesucristo ya había estudiado todo lo que tenía que hacer. Ya estaba preparado, ¿cierto? Porque había visto en las Escrituras todo lo que se esperaba que Él hiciera, que dijera, ¿cierto? Y todo lo demás, que Él callara, enmudeciera, etcétera, etcétera. Por eso que vemos algunos versículos bíblicos donde Él dice, y Jesús dijo esto para que se cumpliera la Escritura. Porque Él estaba haciendo eso para que se cumpliera la voluntad del Padre, lo que el Padre había determinado que se iba a cumplir. Entonces, ¿cómo vemos eso? Una de las formas, o uno de los ejemplos que podemos ver, quizás más simples, es en el huerto de Getsemaní, cuando el Señor Jesucristo, Señor, ¿cierto? Si es posible, quita de mí este vaso, ¿cierto? Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad, lo que tú quieres. Y obviamente la respuesta divina, ¿cierto? Quizás a través de las Escrituras, ¿cierto? Vino que la voluntad de Dios es que este era el momento, que Jesús ya sabía de que iba a ser entregado, ¿cierto?
Este era el momento, ¿cierto?, de ser crucificado. Por eso que cuando termina de orar y se encuentra con Pedro, ¿cierto?, y todos que estaban medio así, entre sueño y todo lo demás, le dice que era tiempo de despertar, ¿cierto?, todo lo demás, porque ya viene el que me entrega y ya venía Judas, porque ya había, ¿cierto?, entendido de que había llegado el momento preciso de el padecimiento. Por eso que después cuando Pedro saca su espada, ¿cierto?, y le corta a alguien le corta la oreja, ¿cierto?, todo lo demás. Él dice, ¿no sabes que si yo pidiera a mi Padre 12 legiones de ángeles, ellos vendrían aquí? Pero ¿cómo se cumplirían las palabras de Dios? Por lo tanto, Jesús tuvo la oportunidad de ejercer su voluntad y pedirle a Dios salir del sacrificio. Pero, ¿cuál era su propósito? Lo que dice acá. Heme aquí, y eso es una rendición, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Muchas veces nosotros decimos, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero no dimensionamos lo que significa. Y que esa frase debe ir respaldada con acciones. Ese heme aquí debe ir respaldado con una entrega. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el propósito principal de Jesucristo? Hacer la voluntad de Dios. Y ese es nuestro propósito. Entonces, yo necesito ordenar mis prioridades. Mi prioridad principal es hacer la voluntad de Dios en cada etapa que me toque vivir, como ustedes estaban explicando ahora. Quizás ustedes tienen ganas de el matrimonio, ¿cierto?, todo lo demás, pero su propósito es hacer la voluntad de Dios. Y por eso que el Espíritu Santo los puede guiar, porque en cada etapa de su vida, ¿cierto?, su propósito principal es descubrir lo que Dios quiere. Si estoy estudiando cuál es la voluntad de Dios para esta etapa que estoy viviendo, termina tus estudios, prepárate, ¿cierto?, para que tengas las herramientas necesarias para poder formar una familia. Entonces, y así sucesivamente, porque vamos viviendo etapas. Y muchas veces la voluntad de Dios va cambiando, o las prioridades de Dios y la voluntad de Dios va cambiando de acuerdo a la etapa que voy viviendo, porque Dios no me demanda lo mismo cuando tengo 10 años, a cuando tengo 20 años, a cuando tengo 25 años, a cuando estoy casado, a cuando estoy sin hijos o cuando tengo hijos. Las demandas de Dios, incluso bíblicas, porque cuando yo era soltero, habían pasajes bíblicos sobre el matrimonio que yo no debía cumplir porque era soltero. Pero cuando estoy casado, hubieron mandamientos que automáticamente se pusieron sobre mí. ¿Cierto? Así como bendiciones. Entonces, es necesario, ¿cierto, hermanos, que podamos discernir los tiempos que estamos viviendo, en lo personal, en nuestras etapas, como también podamos discernir, ¿cierto?, los tiempos en que estamos viviendo, nos podamos preparar. Cómo el anticristo ha venido desvirtuando estos propósitos, como ustedes ven, ¿cierto?, en la U, como dicen ustedes, ¿cierto?, que hay otro tipo de pensamiento que es una normalidad, y esto va a ir creciendo. Por lo tanto, necesitamos estar fuertes en las convicciones. Ayer hablábamos, ¿cierto?, que era el mensaje que yo quería dar ahora, pero creo que el Espíritu Santo, como, ¿cierto?, que me cambió el tema, ¿cierto? Yo quería hablar sobre cómo pasaba una convicción a ser una certeza. Debemos hacer que nuestras convicciones dejen de ser convicciones y pasen a ser verdades en nosotros, certezas. Amén. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, te doy las gracias por la oportunidad de compartir como hermanos, Señor. Bendigo a cada uno de mis hermanos, te ruego que nos prepares, que nos formes, que nos hagas crecer abundantemente, que nos hagas ser libres de toda opresión, de toda contaminación demoníaca, que nos libertes de todo lo que ha conformado el mundo en nosotros, que nos des claridad para entender tu perfecta voluntad, para que nuestro entendimiento sea renovado. Líbranos, deshace, Señor, en el nombre de Jesús, y danos las herramientas y la luz para deshacer las estructuras mentales, las estructuras racionales de pensamiento, de forma de pensar, de forma de percibir la realidad que nos ha conformado el mundo, nuestra infancia, la vana manera de vivir recibida de nuestros padres, como dice en Primera de Pedro, Señor.
Las cosas que hemos recibido de la televisión, de las películas, del colegio, de amistades, de buenas o malas referencias humanas, Señor, en el nombre de Jesús, desconforma, danos luz, las herramientas para desconformarnos, desestructurar nuestros procesos mentales de lo que ha sido hecho por el enemigo, por el mundo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Líbranos de la tentación, líbranos del maligno, líbranos de las contaminaciones de este mundo y que realmente podamos resplandecer como luminares, podamos ser luz, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Reprendo toda obra de Satanás en contra de nuestras vidas. Danos avidez, danos estar apercibidos, estar aguerridos, estar atentos a los tiempos que estamos viviendo, a lo que estamos pasando, Señor, y prepararnos, Señor, en el nombre de Jesús, para estar en la condición óptima, no solo de discernir y escuchar, sino de hacer tu voluntad. Ordena nuestras prioridades, Señor, y cumple tus propósitos en nosotros, principalmente en formar el carácter de Jesucristo en nosotros. Yo te pido, Señor, que todas las cosas que quizás nosotros mismos nos hemos acarreado como maldición, las demoras que hemos tenido, las dudas que hemos tenido, los errores que hemos cometido, los pecados que hemos cometido, o las cosas que han hecho en contra de nosotros, todas las cosas que han pasado, Señor, tú las puedas transformar para bien. Danos conciencia cómo responder, cómo abordar las cosas que hemos vivido, que estamos viviendo, que vamos a vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Perdón por extenderme tanto. No importa. Amén. Siempre de bendición. Antes de finalizar el culto, quería preguntar si es que les gustaría escuchar una última alabanza o hacíamos una oración. A mí sí me gustaría. Ya, entonces vamos a escuchar una alabanza para adorar a nuestro Dios. Siento que sin ti mi vida es nada y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Quisiera ahora mismo te pudiera ver. Pienso que sin ti la vida es vana y que sin tu amor no viviré. Estoy confundida tal manera. Por favor, Señor, ayúdame. ¿A dónde
Perdón, hermano, se cortó, no sabíamos que llegaba hasta ahí. Le pedimos perdón. Hermano Eduardo, le queríamos pedir un favorcito, que si puede orar por la hija de la hermana Jocelyn, porque al parecer está enfermita, y le pidió a la Marce, bueno, a la Marce le ofreció que podíamos orar por ella en el culto, porque está como enfermita, con flema y resfriada, pero no sabe qué tiene. Entonces, Sí, aquí justamente Queríamos darle un tiempo para poder orar. amén. La hermana de su hija. Y le pedimos perdón les pedimos a todos por la última canción que se cortó muy abrupta. Déjeme leer los síntomas que tiene. Tos, flema. Ya. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos por Amanda, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que la sanes, Señor. Para ti, Señor Jesús, no fue impedimento la distancia para determinar, Señor, una sanidad o una liberación, porque tú eres Señor de todas las cosas. Y como dijo el centurión, Señor, si tú mandas a alguien a hacer esto, lo hace. Si mandas a otra persona, lo hace, porque tú estás sujeto en perfecta voluntad al Padre y al Dios Todopoderoso. Por eso te pedimos, Señor, independientemente de la distancia donde estamos orando, Señor, determines, Señor, ordenes la sanidad completa de Amanda, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos, Señor, que determine su sanidad completa, que toda infección pulmonar de sus vías respiratorias salga completamente de una manera milagrosa, Señor, en el nombre de Jesús, de sus pulmones, de sus alvéolos, de su tracto respiratorio, alto o bajo, central o periférico, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Si tú lo dices, Padre, será hecho, porque todo se te somete a ti, Señor Jesús, todo se somete a tu nombre. No a nuestra oración, no a nosotros, Señor. Si tú lo has determinado, si tú lo has ordenado, Señor, se tiene que sujetar la enfermedad, cualquiera que sea, causada por lo que sea, Señor, se tiene que sujetar. No solo los principados y potestades se someten ante ti, sino la enfermedad, la naturaleza, todo se somete delante de ti porque tú eres Rey y Señor. Tú nos has dicho, pedid y se os dará. Que debamos pedir y tú mismo lo harás. Que el mismo Padre lo hará si nosotros pedimos en tu nombre. Por eso creemos, Señor, que ha sido determinado en tu corazón. Pedimos sanidad para Amanda en el nombre de Jesús. Bendición, Señor, para su madre, para su padre, para sus hermanos, Señor, para que le des paz, tranquilidad, Señor, para que le des sabiduría, Señor, y pueda sobrar esta sanidad en su vida. Bendecimos su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermano. Ahora para comenzar. No sé, si te ocurre algo. Ya. Vamos a orar cortito para que finalicemos el culto y darle gracias a Dios por lo que hizo el día de hoy con nosotros. Señor, te damos gracias, la verdad, por tenernos aquí, por poder escuchar tu palabra, por poder estar contigo, por darnos la oportunidad de adorarte y alabarte. Te damos las gracias porque tú no nos has dejado, no nos dejas, y aunque no lo merecemos, siempre estás con nosotros, Señor. Te damos las gracias por la oportunidad que nos das de poder escucharte, Señor, de poder adorarte y de poder seguir tu palabra al pie de la letra como tú quieres que nosotros lo hagamos, Señor. Te pedimos que nos fortalezcas, Señor, que nos dé fuerzas para continuar esta siguiente semana, Señor, contigo, que todos los días sean para ti, que te podamos buscar en oración y en la palabra, Señor, para estar más unidos contigo. Y te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en todos estos momentos. Te damos gracias por esta hermosa congregación y por todo lo que tú haces en nosotros, en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.
Amén. Amén, amados. Un saludo a todos los hermanos que se conectaron, a los que se tuvieron que desconectar y a los que van a ver este video. Bendiciones. Un saludo. Saludos.